Pese a la importancia que tiene toda la historia anterior, el principal testigo de la formación del cabildo actual es el siglo recién pasado. Para comienzos del siglo XX, el pueblo contaba con un periódico. Todos los sábados la gente se podía entretener con sorteos, chistes, poesías, hasta recetas de cocina, pero también tenía crónicas, avisos comerciales y noticias. Estas son las principales fuentes para conocer los acontecimientos de la época. Una fiebre aftosa proveniente de Argentina, la baja del precio internacional del cobre y las crecidas del río hicieron que los inicios del siglo fuesen bastante duros. Para colmo, el terremoto de Valparaíso en 1906 dejó al pueblo prácticamente en ruinas. Debido a estos problemas, hubo una gran cesantía. La municipalidad decidió aumentar el número de policías para combatir la delincuencia y el alcoholismo. También en esa fecha, Cabildo ya contaba con su primer alumbrado artificial. Aún encontramos testigos de esa época. Los faroles de la luz eran unos como tarritos así nomás, como unas cajitas, ¿me entiendes? Y las colgaban y todas las tardes andaban 3 caballeros poniéndole la parafina a ese tarrito, pero era de vidrio, un cuadradito de vidrio, y ahí ponían el chonchón ese que lo llamaban ellos lo llamaban chonchón, y le prendían el fósforo y quedaba prendido. Caminaban un poquito, otro, y así todo humere era con puro eso. Este primario sistema de alumbrado duró hasta 1922, cuando la empresa Vasali y compañía se adjudica el trabajo para generar energía eléctrica con un rudimentario motor. Don Romilio Vasali, muy recordado por la gente antigua, fue también quien dio vida al teatro municipal. El teatro antiguo no es el que conocemos actualmente, aunque estaba ubicado muy cerca, justamente en el lugar en el que ahora se encuentra la Plaza de los Héroes y las oficinas municipales. Decían el biógrafo, no teatro, porque mi abuelita me decía, vamos mijita, a desechar las penas para el biógrafo. Y ya por ahí era la de entrada, era una bien grande, como una sala, y allá salían los monitos. Entonces ahí al lado eran puras sillas, nomás sillas común y corriente. Luego, las sillas pasaron a ser butacas y el teatro se convirtió en el principal centro de eventos del pueblo. Algunas tradiciones que se conservan hasta el día de hoy provienen de esa época, como por ejemplo las celebraciones del 21 de mayo. Me he dado cuenta que mi recuerdo permanece imborrable en el corazón de vosotros. Como la Guerra del Pacífico había terminado hacía muy poco, los acontecimientos estaban muy cercanos, y entre los vecinos se contaba con personas que pelearon en dicha guerra. Este sable y esta medalla de Don Atilio Farfán dan cuenta de ello. Las celebraciones de las fiestas patrias también llevan muchos años en Cabildo. Aparte del desfile de honor, se mantiene la tradición de realizar las típicas ramadas y fondas. Había ramada en el Matadero, en la calle del Matadero, ahí se hacía una corrida de ramadas, toda una calle, toda una cuadra. La ramada oficial tenía tablas para que sonaran bien las cuecas y todo, y la gente se llenaba, tanto de mirones como adentro, pues lleno. Y eran ramadas grandes, inmensas. La Guerra del Pacífico también trajo otra consecuencia para Cabildo. Como aún se temían represalias marítimas de parte del ejército peruano, el gobierno decidió que la línea férrea a Iquique debía transitar por los valles interiores del país. En el año 1888, el presidente Manuel Balmaceda autorizó la licitación del tramo ferroviario que llegaba hasta La Ligua y Cabildo. Los trabajos terminaron en 1898. En el plano de Humeresgac vemos que ya existía el espacio destinado al ferrocarril.
De la estación ya no queda casi nada, tan solo algunos muros y este emblemático pilar. El periodo de tiempo en el que Cabildo convivió con el ferrocarril es uno de los más recordados por los habitantes de entonces. La ciudad de Cabildo tenía un novio que llamábamos el tren. A las 2:30 de cada día llegaba a la estación, sembrando la algarabía en la población. Este novio, vestido de negro, cansado del largo viaje, necesitaba reponer fuerzas y llenar su panza de carbón. Era un paseo, todas las lolas y todos los lolos iban a la esperada del tren. Y nos íbamos a jugar ahí a la estación, toda la gente iba a los paseos cotidianos para allá, porque mira, la estación era como una plaza a la hora de las 12. No podías faltar tú a ir al encuentro del tren que llegaba a esa hora. Y la gente que iba para el norte, porque aquí se iba para el norte los trenes, pues, se iban por dentro, iban al norte. Y la gente tenía media hora aquí, se detenía el tren, y la gente se bajaba a comer cazuela, a comer empanadas, a comer pastel de choclo. Una vez al día, el tren pasaba hacia el norte, para lo cual atravesaba el puente y dos túneles que aún se conservan en la comuna de Cabildo. Uno era el túnel El Álamo, que actualmente es ocupado como polvorín de una empresa minera. El otro es el túnel La Grupa, que aún funciona como paso obligado de vehículos que se dirigen hacia la comuna de Petorca. Esta antigua cinta muestra parte del recorrido del tren por Cabildo y por el Cerro de los Túneles. Pero la tecnología y el ahorro por parte del gobierno harían que la historia del ferrocarril en Cabildo tuviera su fin. Sacaron la línea, el gobierno había dicho que no convenía tener tren porque se gastaba mucho y muy poca gente, porque ya salieron las micros. ¿Qué tiempos aquellos, como dice el tango? Se nos fue el tren, con canciones de amor de muchos de nosotros, fiel testigo de los juegos de los niños a las despedidas, a las escondidas. Adiós, novio moreno vestido de frac, con añoranza yo te saludo. Fin. Pero no nos adelantemos tanto y volvamos a los inicios del siglo. Las crisis no cesaban y el inicio de la década de los 20 también está marcado por sequías y paralización de faenas agrícolas. Sin embargo, el pueblo logra salir adelante con su pujante comercio y su creciente minería. Para esos entonces ya éramos parte de la provincia de Petorca. La década de los 30 fue un periodo en el que Cabildo creció bastante. Se iluminó la Plaza Chile y se inicia la pavimentación de los lugares públicos. Lo primero fueron las veredas entre las calles Aníbal Pinto y San José. Por esta época ya circulaban los primeros automóviles.